Señor, gracias por amarnos, por aceptarnos, por habernos adoptado como tus hijos, tus hijas, y por habernos dado propósito, por habernos dado identidad, destino. Jesús, tu presencia está aquí y oramos que tu presencia en esta mañana haga en nosotros aquello que tú quieres hacer, que la obra perfecta de Cristo sea hecha en nuestras vidas, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Libro de Segunda de Reyes, capítulo 24. Versículos del 1 al 4. He titulado a esta predicación: brillando en casa de tu enemigo. Dice: durante el reinado de Joacim lo atacó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo sometió durante 3 años, al cabo de los cuales Joacim decidió rebelarse. Entonces el Señor envió contra Joacim bandas de guerrilleros babilonios, asirios, sirios, moabitas y amonitas. Las envió contra Judá para destruir el país, según la palabra que el Señor había dado a conocer por medio de sus siervos los profetas. De hecho, esto le sucedió a Judá por orden del Señor para apartar al pueblo, para apartar al pueblo de su presencia, por los pecados de Manasés y por todo lo que hizo, incluso por haber derramado sangre inocente con la cual inundó a Jerusalén. Por lo tanto, el Señor no lo quiso perdonar. Este capítulo es un momento muy triste en la historia de Judá. El pueblo escogido por Dios, de momento ven algo que nunca, jamás habían visto. Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad de Dios, de momento es asediada por el ejército de Nabucodonosor, por los pecados de Manasés. Manasés había sido un rey que se atrevió a hacer lo que nadie había hecho antes. Muchos reyes de Judá y de Israel habían caído en la idolatría, pero Manasés tuvo el atrevimiento de meter dentro del templo de Dios los ídolos, y dentro del templo de Dios llevar todos los rituales paganos que hacían las demás naciones, pero empeorado a lo grande. Entonces Dios establece la caída de Jerusalén definitiva por los pecados de este rey. Y Joacim, que es el rey que está reinando en este momento, en vez de escuchar la palabra de advertencia de Dios, las últimas oportunidades, continúa en la misma línea de su ancestro y provocan la caída de la ciudad de Jerusalén. Un momento que jamás los judíos pensaron que hubiera ocurrido. La continuación de este relato aparece en el primer capítulo del libro de Daniel. Y dice: en el año 3 del reinado de Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real,
a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Muy bien, si me pueden poner ahí la primera imagen. Esto es una representación más o menos gráfica del momento en que estamos viviendo, el momento que estamos narrando. El primer asalto a Jerusalén, porque la ciudad sufre 3 asaltos, eran cada uno una advertencia de Dios y una oportunidad de la misericordia de Dios. En esta primera caída, Nabucodonosor es un hombre que de repente se encuentra en la cúspide del poder mundial. Nabucodonosor justo está empezando su reinado. De hecho, esta guerra que él está teniendo en Jerusalén la había pospuesto porque su antecesor acababa de morir. Él había ido a Babilonia, había tomado el trono y había regresado a conquistar Jerusalén. Así que cuando una persona con mucho poder está recién asumiendo el poder, tomando todo lo que esto conlleva, ¿cómo se siente una persona así? Muchas veces hemos visto gente un poco subidito, ¿no? Así que Nabucodonosor está ahí elevado. De momento se ha convertido en el hombre más poderoso del mundo y no se había levantado un imperio como el imperio babilónico. Y cuando miramos la Biblia, las Escrituras, Babilonia se convierte, y lo podéis ver en el libro de Apocalipsis, es un símbolo del mundo. Así que Nabucodonosor, como el rey de Babilonia, en cierta forma es un símbolo de Satanás, del enemigo. Así que en medio de todo este grupo de personas que él saca de Jerusalén, sale un joven llamado Daniel, perteneciente a la realeza de Jerusalén, joven. Aquí aparece la lista de las cualidades que tenían que tener: apuesto, alguien sin defecto, sensato, sabio y apto para estar en el palacio del rey. Así que Daniel ha visto un espectáculo delante de él impresionante. Ha visto al ejército babilónico plantarse, miles de personas, nunca había visto eso jamás, plantarse delante de la ciudad, derribar el muro, entrar, hacer una brecha y empezar a matar a filo de espada a muchísima gente de la ciudad. Posiblemente Daniel había visto morir amigos suyos, posiblemente había visto familia suya, gente cercana a él, vecinos, y de momento, tal vez esperando que la espada cayera sobre él, le dicen: no, a este no, que este lo queremos para otra cosa. Entonces Daniel lo encadenan y sale en un viaje largo hacia Babilonia. Dice que el Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor, y junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios. Había una costumbre en los tiempos antiguos, y es que se entendía que las guerras no eran solamente políticas, que eran religiosas o espirituales. Así que cuando un rey conquistaba una ciudad, unas primeras cosas que iba a buscar eran los utensilios del templo. Para los que dicen que la Biblia es mítica, que son relatos que no tienen base ni fundamento, hay mucha evidencia arqueológica que confirma lo que estoy diciendo. Esto es una de ellas. Esto es una escultura, no sé en qué parte de Roma la encontraron, pero muestra la caída del templo en Jerusalén siglos después en manos de los romanos. ¿Y qué es lo que están llevando los romanos? El candelabro judío. Era importante en el desfile que estas personas hacían cuando conquistaban una ciudad, exhibir los objetos de
religiosos de la otra nación, porque el mensaje que ellos estaban dando era: nuestro Dios es más fuerte que el Dios de esa nación. Por ende, Nabucodonosor entra con todos los utensilios de la casa de Dios, muy posiblemente el candelabro o el arca del pacto, si todavía existía, y todo lo que pudo sacar del templo de Dios, y lo lleva en un desfile triunfal en Babilonia, diciendo: los dioses de Babilonia son más fuertes que el Dios de Israel y que el Dios de Jerusalén. Y Daniel va en esa procesión, va viendo lo que está ocurriendo, está escuchando el discurso. Y cuando llega a Babilonia, no solamente tiene que pasar el trago amargo de ver este desfile, sino que le dicen: te toca vivir y trabajar en la casa de Nabucodonosor. Es decir, te toca vivir en la casa del hombre que acaba de pasar por espada a tu nación y que acaba de traer todos los cautivos para aquí. ¿Cómo se tenía que estar sintiendo Daniel? Esto es como tomar a un judío de un campo de concentración y ponerlo a trabajar en la casa de Hitler. Horrible, una sensación tremenda, porque no solamente te destruyeron la nación, sino que estás viendo a tu enemigo delante de ti constantemente, y tu enemigo está muy subido y está buscando la forma de humillarte y de engrandecerse más delante de ti. De hecho, inmediatamente que lo llevan al palacio, en el versículo 6 de este primer capítulo de Daniel, intentan ya cambiar su identidad, no solamente de Daniel, sino de 3 compañeros que andaban con él. Ananías, su nombre significaba Dios es misericordioso, y le cambian el nombre y le ponen Sadrach, que significaba iluminado por el Dios Sol. A Misael le cambian el nombre, su nombre significaba ¿quién es como Dios? Le cambian el nombre a Mesac, que significaba ¿quién es como Itzar?, una de las divinidades babilónicas. A Azarías, su nombre significaba el Señor es mi ayuda. El significado de su nuevo nombre, que era Abednego, era esclavo de Nabu, otra divinidad babilónica. Y a Daniel le cambian en su nombre significaba Dios juzga, y le cambian el nombre a Belsasar, que significaba el príncipe de Bel, que era el dios principal de los babilonios. Así que encima de que te conquistan, encima de que te humillan, encima de que te quitan todo, están también pretendiendo cambiar tu identidad. ¿Qué tú puedes hacer en una situación como esta? Pues nada. Daniel está ahí con sus manos atadas, no tiene ningún poder sobre él. Había otro contemporáneo de Daniel, y había sido Jeremías. De hecho, mientras Daniel está cautivo en Babilonia, Jeremías es un profeta de Dios, joven también, que sigue profetizando en Jerusalén, diciendo: ya los babilonios nos dieron el primer golpe, vamos a ver si arreglamos las cosas, porque nos van a seguir dando golpes. Ya Jeremías llevaba un tiempo profetizando, y aquí nos dice que una de las cualidades de Daniel es que era sabio. Cuando miramos la palabra de Dios, vemos que alguien que es sabio es alguien que escucha y que atesora la palabra de Dios. En el Salmo 119 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En el libro de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor y el conocimiento de Dios. Así que Daniel, como alguien sabio, tenía que haber escuchado la palabra profética que había sido dado por Jeremías.
En el capítulo 25 de Jeremías, lo podéis buscar luego, del 1 al 14, Jeremías hablaba de la caída de Judá y de su restauración y decía: prepárense porque el cautiverio en Babilonia va a durar 70 años. Jeremías, que no tenía mucho pelo en la lengua, había dicho que el rey Joacim iba a ser sepultado en la sepultura de un asno, ¿okay? Porque así era como se había comportado. Así que Daniel había escuchado esta palabra profética. Y Daniel en ningún momento vemos que diga que había pánico dentro de él. Es normal que temor sí podía surgir en algún momento, pero pánico es otra cosa diferente. ¿Okay? Daniel está en este momento, y si seguimos mirando todo el libro, en todo momento conectado a lo que era el corazón de Dios, conectado a la palabra de Dios. Y Daniel había escuchado la advertencia: Babilonia viene a conquistar, hay 70 años. Pues esa es la palabra de Dios. Hay que hacer y obedecer lo que ha dicho Dios, de que tenemos que estar 70 años en Babilonia. Pues vamos a estar 70 años en Babilonia. Pudo haber juntado a sus amigos, juntado a los demás judíos que iban para allá y decir: esto es una injusticia, vamos a levantarnos en protesta, vamos a levantarnos a reclamar nuestros derechos, aunque nos maten, lo que sea, pero esto no puede ser posible. Pero no lo hace, no lo hace. Así que le cambian el nombre. En el versículo 8 de ese primer capítulo dice que vienen a traerle la comida del rey. Y Daniel dice: hasta aquí llegamos. Vosotros me llamáis como os dé la gana, yo sigo siendo Daniel, yo sé quién soy. Vosotros me habéis traído a esta nación, me habéis obligado a estar en el palacio del rey, pero yo no voy a comer la comida sacrificada a los ídolos. Yo creo en el verdadero Dios y hasta aquí llegamos. Sabemos el resultado. Dios bendice el compromiso de Daniel, el compromiso de sus amigos de no contaminarse ante la presión. Pero lo que le daba fuerza a Daniel era el conocimiento que él tenía de quién era Dios y cuál era la palabra que había sido dada. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y vamos a ir viendo cómo a través de la vida de Daniel, este hombre vivía conectado a la palabra de Dios, conectado a la presencia de Dios. Y vemos este panorama también y decimos: ¿y dónde está Dios en medio de esto? A esta gente le está pasando de todo, le está pasando lo peor. Versículo 9 de ese primer capítulo de Daniel dice: y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía de los oficiales. Así que Dios no está ausente. Dios está trabajando a favor de Daniel en este momento. Y en el versículo 17 dice: a estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y sueño. Dios no está ausente. Tal vez Dios no está haciendo lo que los judíos esperaban que Dios hiciera en ese momento. Muchos estaban diciendo: Dios, pero ¿cómo puede ser posible? Y estaban ahí esperando un milagro de liberación. Sácanos ya de esto. Ya hemos entendido la lección. Llévanos ya de vuelta a nuestra tierra. Libéranos de esta cautividad. Y Dios está trabajando, no en lo que la gente esperaba que Dios trabajara, pero Dios está presente en medio de esta situación. Y tal vez algunos estaban diciendo: pero Dios, ¿cómo tú permites esta afrenta? ¿Cómo permites que los tesoros del templo hayan sido sacados del templo? Daniel entendía algo importante que lo vamos a ver en el capítulo 2. No estoy dando todos los versículos porque sería mucho,
Pero en el capítulo 2, el libro de Daniel es un reto tras otro. Es un poco, se me parece a la vida de Abraham, que Dios lo iba llevando a enfrentar situaciones donde cada vez tenía el listón más alto, a ver si Abraham daba el grado. Y Daniel es lo mismo. Cada capítulo es, de estos primeros 6 capítulos de Daniel que son históricos, es un reto tras otro. Y en el segundo capítulo, el rey tiene un sueño, el rey se le olvida el sueño, Nabucodonosor, y como él se creía la última Coca-Cola del desierto, si aquí no me interpretan el sueño, mato a todos los sabios, incluyendo a los muchachos que acabo de traer de Jerusalén. Se van todos por la borda. Y Daniel pide tiempo y dice: no, yo voy a tener la interpretación. Yo voy a tener la interpretación. Tenía una seguridad de parte de Dios. En el capítulo 2, versículo 18 dice que al mismo tiempo Daniel habla con sus compañeros y le dice que imploraran la misericordia del Dios del cielo. Y este detalle es importante porque cuando tú miras antes del libro de Daniel en el Antiguo Testamento, se habla de Dios como el que habitaba en un templo. En el libro de Crónicas se dice: Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre querubines. Pero se estaba hablando de los querubines que estaban encima del arca del pacto, que cubrían el arca del pacto. Y en este momento Daniel está diciendo algo que era una revelación, y es que Dios no moraba en un templo. Dios no estaba limitado a un espacio físico. La presencia de Dios no se había limitado porque los tesoros de la casa de Dios estuvieran en posesión de Nabucodonosor. Dios estaba por encima de todas las cosas. Dios estaba por encima de un templo. Dios estaba por encima de Nabucodonosor, por encima de la política, por encima de todo lo que se estaba moviendo en el mundo en ese momento. Dios le da la revelación a Daniel, y Daniel dice en versículo 20 en adelante: alabado sea por siempre el nombre de Dios, suyos son la sabiduría. Este es segunda de Daniel 2:20. Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas. Pone y depone los reyes. A los sabios da la sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido, y sabe lo que se oculta en las sombras, y en él habita la luz. Así que Dios le da la interpretación, Daniel da la revelación al rey, y más adelante volvemos a ver en el capítulo 3 nuevamente Nabucodonosor, un hombre egocéntrico total, pues decide construir una mega estatua de oro para que todo el mundo adorase la estatua. Yo estaba leyendo un poco sobre la estatua. Tenía cientos de miles de kilos de oro, del tamaño que era, y o sea, era una muestra de la excentricidad que tenía este hombre. Así que nuevamente, otro reto. Daniel no estaba presente en ese momento. Daniel, como un oficial del imperio, aparentemente estaba fuera de Babilonia, pero sus amigos sí estaban y se tienen que enfrentar al reto. Sus amigos no dicen: esto es una injusticia, vamos a pelear en contra de esto, vamos a hacer un movimiento de resistencia aquí, una revuelta en contra de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor está atentando contra nuestros derechos religiosos. No hacen eso. Se ponen de pie en paz. Y me recuerda un versículo en el libro de los Salmos. Lo tenía aquí anotado Salmo 34 del 5 al 7 dice que los que a él miraron fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Así que los amigos de Daniel están ahí en paz, esperando en Dios, y sabemos el resultado. Sabemos que sobreviven al horno del fuego. Así que un nuevo reto que se presenta delante de ellos: viviendo y brillando en casa de su enemigo. Los retos de Daniel, la situación
que podía estar viviendo Daniel, en muchas formas son parecidas a retos y situaciones que estamos viviendo en estos tiempos. Vivimos en un mundo caído, estamos viendo situaciones en años recientes que nunca, jamás pensamos que íbamos a vivir. Vivimos en tiempos de una decadencia moral, de una decadencia social, política, o sea, en todos los aspectos. Cuando miramos, decimos, ¿y a dónde vamos a llegar? ¿A dónde va a llegar esto? Cuando empezó la situación del COVID, yo vivo en la avenida de La Coruña y fue impresionante ver cuando nos confinaron totalmente. Un día me asomo yo oigo ruido fuera de casa, me asomo por la ventana hacia afuera y están pasando coches del ejército y están pasando soldados, no sé si alguno lo llegó a ver, soldados. Yo dije, pero esto parece de película. En los uniformes militares, jamás pensé que iba a haber una situación así, jamás. Y ahora lo pienso un poco y digo, parece lejano, pero hace 3 años que vivíamos esto de forma tan gráfica, tan dramática delante de nuestros ojos y con el temor de saber, no sabemos ni dónde andaba el virus. Y cuando nos confinan, cuando nos encierran, a mí me vino a mi mente un pasaje de la palabra de Dios en el libro de Esther. Esther está en un momento dramático donde todo el pueblo de los judíos que vivían ya, esto es posterior a Daniel, todos los judíos que estaban bajo el dominio persa estaban amenazados, sus vidas estaban amenazadas. Y Mardoqueo le manda un mensaje a ella estaba en el palacio, Mardoqueo era el tío de ella, y le dice, ¿y si para esta hora has sido tú escogida, has sido puesta para estar en la casa del rey? Y este versículo me vino a mi mente y dije, ¿y si para esta hora Dios nos ha puesto? Para esta hora Dios me ha permitido estar en Lugo, para esta hora. Tenemos que vivir pensando no en lo malo que es el enemigo, no en lo malas que son las circunstancias que estamos viviendo, no en lo complicado que pueden parecer las circunstancias, la vida que estamos enfrentando. Tenemos que pensar, para esta hora hemos sido puestos. Para esta hora hay un rey que gobierna por encima de todas las cosas, que su reino no es de este mundo, que no está confinado, que no está sujeto a las circunstancias de este mundo y que Él tiene una agenda y que Él tiene un plan establecido y que yo me tengo que conectar a Él, porque yo soy ciudadano de su reino, no soy ciudadano de este mundo. Otra cosa interesante que hace Daniel es que Daniel empieza a orar, pero Daniel no ora solo. Daniel tiene, yo digo, los compis de Daniel, los compañeros de oración de Daniel. Las batallas en la casa del enemigo no se pelean solos. Dios nos ha puesto en comunidad, Dios nos ha puesto como iglesia, porque si es en comunidad y es difícil vencer, imaginaos solos. Así que Dios ha puesto delante de nosotros personas que están ahí para sostenernos los brazos, para cuando enfrentamos batallas, enfrentamos situaciones difíciles, vencer en comunidad a través del poder de la oración. Y otra cosa es que Daniel y sus amigos no personalizan la batalla, no dicen vamos a por Nabucodonosor, este bandido sinvergüenza que nos ha metido aquí cautivos, que nos quiere robar nuestra identidad, que quiere obligarnos a comer su comida, vamos a por él. Ellos saben que la batalla es a otro nivel. Nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas. Efesios 6, 12. Así que, ¿cuál es el resultado de la perseverancia de Daniel? Nabucodonosor está muy subido
está básicamente actuando como si él fuera un dios, pero en el capítulo 4 de Daniel, Dios le dice: yo te voy a demostrar ahora quién es el Dios de los cielos. Te voy a poner a comer una ensaladita en el campo. Así que Nabucodonosor termina comiendo hierba como los animales del campo. Dios ya lo había determinado así. Así que los sirvientes del rey de momento ven al hombre más poderoso del mundo como un loco, comiendo hierba como un animal. Lo interesante es cuando miráis es el capítulo 4 de Daniel, que cuenta esa narración. Daniel no es quien cuenta, Daniel no es quien redacta ese capítulo. Ese capítulo lo escribe otra persona que es testigo del suceso, pero el final del capítulo lo escribe Nabucodonosor. Y Nabucodonosor dice, capítulo 4, versículo 34, lo podéis buscar después: pasado este tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Y más adelante dice, versículo 37, por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? ¿Qué le pasa al peor enemigo, al sanguinario, al destructor? Nabucodonosor tiene un encuentro con Dios. Esto parecía imposible de que ocurriera. Y seguramente muchos judíos se habrán enfadado y decir, pero ¿cómo? ¿Cómo este hombre lo que merece es la muerte, el castigo de Dios por lo que nos ha hecho? Y de momento está diciendo, yo alabo al Dios del cielo. Yo reconozco al Dios del cielo. Va a ser divertido cuando vayamos al cielo, porque nos vamos a encontrar a Nabucodonosor. Con lo malo y bandido que era, nos vamos a encontrar a Nabu allí. Y lo vamos a ver rendido y adorando al Dios del cielo, un hombre que estaba tan elevado, tan subido. Mira, la persona más complicada que tú puedas estar enfrentando, con el peor enemigo que puedes estar viviendo, puede ser un jefe de trabajo, puede ser un compañero de trabajo, un compañero de estudios, un vecino, una vecina, alguien en tu propia casa, una persona que parece imposible de que vaya a cambiar, puede venir a los pies de Cristo. No dejes de orar, no dejes de brillar, no dejes de clamar por esos casos que parecen imposibles, porque si Nabucodonosor, con lo malo que era, viene a los pies de Cristo, cualquiera puede. Cualquiera puede tener un encuentro con el Señor. Así que Nabucodonosor se salva, y en el capítulo 5 el relato continúa, porque después de Nabucodonosor viene uno de sus sucesores, Belsasar. Nabucodonosor pues habrá fallecido, y Belsasar, cuando lo coronan rey, dice, vayan a donde están los almacenes reales y búsquenme dónde están los tesoros que Nabucodonosor se trajo del templo de Jerusalén, que yo voy a hacer una fiesta y me voy a emborrachar con esto. Y Dios le dice, a Nabucodonosor se lo permití, a ti no. A ti te voy a demostrar quién es el mandamás aquí. Y mientras Belsasar está haciendo su fiesta, aparece una mano en la pared y le dice, ha sido pesado y ha sido hallado en falta. Belsasar se asusta y llama a Daniel. Daniel le está dando la interpretación, la revelación, pero Daniel está por un lado dándole la revelación y por otro lado entra el ejército persa, donde él está haciendo la fiesta, le ponen la espada y le dicen, levante las manos. Y el reino de Belsasar cae, pero casi sin resistencia, por parte del imperio más poderoso del mundo. Increíble cómo Dios determina los tiempos de las cosas y da igual el poderío que pueda tener un enemigo,
cuando Dios le dice, se acabó tu tiempo, se acabó. Así que cae el reino de Babilonia. ¿Y quién seguía ahí presente? Daniel. Porque Dios había dado una palabra, 70 años aquí en Babilonia. Así que Daniel, todo este tiempo, ¿qué está haciendo en casa de su enemigo? Está brillando. Daniel sabía que ya no volvía a Jerusalén. Daniel no volvía a ver su familia, no volvía a ver, posiblemente tenía posesiones, no iba a volver a ver su herencia, su lugar de identidad, lo que él entendía que era su tierra. Pero él había entendido que su identidad era del reino de los cielos, que su identidad celestial, y que si le tocaba brillar en la casa de su enemigo por 70 años, había que hacerlo. Primero que quiero dejarte hoy es que para poder responder bien a los tiempos que estamos viviendo, hay que estar anclados y firmes en la palabra que ha sido dada por Dios. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho a ti personalmente de estos tiempos en que estamos viviendo? ¿Qué es lo que ha sido establecido por la palabra de Dios? ¿Cuánto tú conoces de la palabra de Dios? Colosenses 3 dice que si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la mano derecha de Dios. Así que son tiempos para estar anclados en la palabra de Dios. Vemos el ejemplo de Daniel, cómo estar conociendo la palabra de Dios, confiando en la palabra de Dios y actuando según lo que Dios había establecido. Le trae paz, le trae dirección y le ayuda a vencer un tiempo tan difícil. Lo segundo que quiero que te lleves hoy contigo es que tengas cuidado en los tiempos que estamos viviendo con las voces que se están levantando, que te pueden apartar del propósito para el cual has sido puesto y que te pueden distraer de la palabra que Dios te ha dado. Y esas voces muchas veces surgen dentro de la propia casa. Yo estuve ahora de viaje, estuve visitando familia, estuve en los Estados Unidos y Puerto Rico, y varias personas empezaban a hablarme, empezaban a decirme: Lemuel, ¿has visto las noticias? ¿Has visto la conspiración que está surgiendo por allá? ¿Has visto lo otro que se está moviendo por allá? ¿Has leído de fulano de tal? No voy a decir nombres aquí, no voy a decir nombres, pero era en varios sitios que me metía y yo decía: mira, estoy hasta las narices de escuchar de teorías conspiratorias. Yo lo que quiero saber es el reino de Dios. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? Pues deja de enfocarte. Mira, yo hablaba con una persona, no allá, sino acá en España, un tiempo atrás. Y esta persona empieza a bombardearme. Estamos tomándonos un café. Era un matrimonio. Y estas personas empiezan a hablar conmigo. Y empiezan a decirme: Lemuel, ¿pero qué tú vas a hacer? Mira cómo nos están engañando, mira cómo nos están manipulando, mira. Y yo decía: que no me interesa hablar de eso. ¿Qué pasó? Que no me interesa. Y en un momento le dice: mira, vamos a suponer que tú estás diciendo la verdad. Tú tienes toda la razón. El mundo se va a acabar en una semana. El mundo esto está ya, olvídate. Nos vamos a morir todos en una semana. ¿Qué yo puedo hacer? Tengo dos opciones. Una, hacer lo que tú me estás diciendo. Me levanto, empiezo a gritar por la calle: ojo a los conspiradores, ojo a cómo nos están manipulando, ojo al daño que nos están haciendo. Hay que cambiar el sistema, vamos a causar una revolución. Puedo hacer eso. O puedo empezar a decirle a la gente: Cristo te ama, hay un camino para ti. Hay un plan de Dios para tu vida, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un camino a la salvación. Esto se acaba, pero hay un camino para ti. ¿Qué yo voy a hacer? Al final me dijeron: tienes razón. Tienes razón. No hace falta seguir hablando de otras cosas. Estamos en tiempos que se están levantando muchísimas voces. Me reuní con un amigo pastor allá en Estados Unidos y él rápido me empieza a decir: Lemuel, ¿has visto tal video de estas profecías? Y yo le dije: mira, de esa y de cientos,
porque estamos ahora en la época que se están levantando profetas del fatalismo por todos lados, yo no me puedo distraer en eso. Yo no puedo estar escuchando lo que dice cada profeta. La palabra profética más segura ya yo la tengo. Está escrita, es la palabra de Dios y ya dice qué es lo que va a pasar. Cuando Jesús inicia su ministerio, Jesús está en un momento horroroso. Para los romanos era un momento de gloria. Habían conquistado el mundo y se había establecido el sistema, lo que se llamaba la Pax Romana. Roma controlaba todo. ¿Y qué es lo que solía ocurrir en los imperios cuando habían logrado todas sus metas y objetivos y tenían la paz y tenían la estabilidad? Pues todo lo peor salía. Porque estaban ociosos, estaban vagos, estaban perezosos. Y Jesús nace en el momento en que en el imperio romano se está manifestando lo peor. Tiberio era el emperador y Tiberio no se comparaba nada con sus predecesores que habían sido unos militares brillantes. Tiberio era un corrupto, Tiberio era un mafioso y era un perverso. Se dice que incluso tenía un harén en el cual se practicaba la pedofilia en la isla de Capri. Y este era el emperador que está gobernando cuando Jesús nace. Antipas era el gobernador de Judea, era de la descendencia de los Herodes. Y este era un Herodes que tenía todos los males de sus anteriores, pero sin la gloria que habían tenido los demás. Era un corrupto que le quita la mujer a su tío. Así que un perverso, Juan el Bautista, se gana la decapitación por condenar el pecado de este hombre. Encima de esto está Poncio Pilato gobernando, el gobernador romano, y Poncio Pilato era un sanguinario. Tenía una fama terrible a tal nivel que los romanos al final lo llaman a capitular a Roma y le quitan el título. Y Pilato, una de las cosas que hace es que en algún momento que tiene un desacuerdo con todos los religiosos judíos, los llama a una reunión, pero en esa reunión lo que él tenía eran soldados con las espadas debajo de las túnicas, y cuando tiene a todos los judíos ahí, les hace una encerrona y los mata, y así resolvía Pilato los problemas. Y encima de eso están los saduceos, Anás y Caifás en el templo, los líderes religiosos que eran unos títeres de Roma, a los cuales Jesús en algún momento se les opone y le dice que habían convertido el templo en una cueva de ladrones, porque cogían los sacrificios que la gente tenía que comprar en el templo e inflaban los precios para ellos lucrarse y para lucrar a los romanos. Y estas eran las personas que están dirigiendo, que están al control. Jesús no empieza una revolución diciendo: esto es un mundo injusto, aquí hay una conspiración de todos estos para controlarnos, vámonos a una revolución, vámonos a las armas. ¿Saben una cosa? A diferencia de Daniel, Jesús sí tenía el poder para derrumbar aquello. Jesús sí lo podía hacer. Pero ¿qué es lo que Jesús hace? Empieza a predicar y dice: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Mi reino no es de este mundo. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los compasivos, bienaventurados los que lloran. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la luz del mundo. El que me siga no andará en tinieblas. Yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí nunca morirá. Yo soy el pan de vida. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús no se enfoca en el panorama que está alrededor de él. Jesús no se enfoca en combatir las situaciones que está viendo ahí. Jesús se enfoca en anunciar el reino de Dios. Vivimos en tiempos en que nos toca no escuchar las voces que se están levantando, no mirar hacia abajo, nos toca mirar hacia arriba, conectarnos con la agenda del cielo y anunciar y brillar el reino de Dios en esta tierra.
este no es el tiempo de los conspiradores. Este no es el tiempo de los políticos. Este no es el tiempo de los millonarios. Este no es el tiempo de los grandes músicos ni las grandes estrellas. Este es el tiempo del Espíritu Santo. Y si quieres escuchar de una conspiración interesante, hay una conspiración en el cielo que se llama el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso se están montando una buenísima. Es tiempo de expandir el reino de Dios y unirse a su mover. Tercera cosa que quiero que te quedes en tu cabeza. Es tiempo de expandir el reino de Dios y unirte a su mover. En Segunda de Reyes 6, lo podéis buscar después. Eliseo está con un criado. Están en una ciudad en Israel y el ejército sirio ha cercado el lugar porque quieren capturar a Eliseo, porque saben que es un profeta de Dios y que avisaba al rey cada vez que los sirios venían a atacar. Y está Eliseo allí de momento encerrado en la ciudad y el criado empieza a decirle a Eliseo: Eliseo, no te das cuenta, no estás viendo lo que está pasando, no estás viendo el ejército que te viene a capturar, que te vienen a destruir. Eliseo, ¿qué vas a hacer? Y Eliseo lo único que hace es que ora y le dice: Señor, ábrele los ojos para que vean lo que está pasando. Y cuando el criado de Eliseo mira hacia arriba, ve el ejército del cielo que está ahí alrededor de Eliseo. Este es el tiempo en que el ejército del cielo, que no lo vemos con los ojos físicos, pero el ejército del cielo está actuando por encima de conspiraciones, por encima de guerras, por encima de pandemias, por encima de crisis económica. El ejército del cielo está actuando. Quiero que me pongan unas fotos que tengo por ahí, porque esto yo lo puedo decir aquí, pero viéndolo es más interesante. Esta foto que están viendo aquí, esto es en Ucrania. Esto fue la misma semana que empezaron los bombardeos. Ese niño que está orando ahí es la primera vez que oraba en su vida. Estos son testimonios que en este caso los recibimos a través de nuestra organización que trabaja en Ucrania. Ese niño es la primera vez que entraba a una iglesia evangélica, la primera vez que oraba. El hombre que está detrás de él es su padre. Y este hombre era ateo. Porque en medio de las bombas, escuchando las bombas sonando fuera, este hombre y toda su familia tuvieron un encuentro con Dios. Pero estoy poniendo un ejemplo en fotografía. Ahora estuve estando en Estados Unidos, mi hermano me puso un documental y me dijo: mira esto. Y cuando yo lo veía, eran historia tras historias de ateos en Ucrania que se están convirtiendo en medio de la guerra. Eso no sale en las noticias, eso no se escucha mucho por ahí, pero está ocurriendo ahora mismo. Hay un mover de Dios impresionante en el este de Europa, en medio de la crisis que se está levantando. Nuevas iglesias están surgiendo, hay un mover de Dios precioso en medio del caos, en medio de la presencia y la manifestación del enemigo. Estando ahora en Estados Unidos, hablaba con un amigo mío que trabaja en una de las iglesias más reconocidas en la ciudad de Nueva York, la iglesia que el pastor fue David Wilkerson. Y él me contaba, estábamos comiendo en un restaurante y veíamos la calle, y él me decía: aquí vi yo a mi pastor saliendo por las noches predicándole a drogadictos, predicándole a prostitutas. ¿Te fijas que casi no hay? Me dijo: ¿te das cuenta que no ves mucha de esta? Y yo le dije: es curioso porque no hay. Y me dijo: se han convertido tantos y tanta gente que ahora mismo el gobierno en la ciudad de Nueva York reconoce el trabajo que hemos hecho como iglesia. Y no solamente eso, muchos de estos ex drogadictos, muchas de estas ex prostitutas, muchos que habían sido pandilleros, mafiosos en la calle, ahora son parte del equipo de ministerio de la iglesia y están ayudando a seguir sacando gente de las calles. Eso no sale en las noticias, pero es lo que Dios está haciendo en este momento en el mundo. Siguiente foto que había puesto por ahí.
En esta semana estamos escuchando un mover de Dios impresionante en los Estados Unidos. Ya no es solamente una universidad, llevan ya 11 días. Y esto, si no habéis recibido la noticia, búsquenla. La universidad, ahora se me acaba de olvidar el nombre. Asbury. En la Universidad de Asbury empezaron un culto de alabanza. No había ni luces, no había ni una tarima espectacular, no había un gran equipo de sonido de música, pero hubo un llamado al arrepentimiento, hubo un llamado a reencontrarse con Dios, y la cosa fue que el culto no se ha acabado. Llevan 11 días que no paran en clamor, en intercesión. Pero si me pasas la siguiente foto, miles de personas están llegando. Estas son las filas. Esta foto es de esta semana. Las filas de gente que están deseando entrar al lugar porque dicen que algo está ocurriendo. Acaban de abrir 3, porque ya no dan abasto, y en diferentes zonas del campus de la universidad han abierto más lugares donde hay más grupos alabando al Señor, donde hay más gente de rodillas, porque la gente que está entrando, yo estaba leyendo un testimonio ayer, dice que es que solamente de llegar al pueblo, cuando vas entrando al pueblo, ves la gente de rodillas en las calles, en grupos, en los parques, ya clamando a Dios sin estar dentro de la iglesia. Dicen que te bajas del coche y vas caminando por la calle y ya sientes la atmósfera, ya sientes que hay algo fuerte de Dios en el ambiente. Pero no solamente eso, ayer por la noche un amigo mío que es pastor allí en Estados Unidos pone una foto de su universidad, que es en otro lugar de los Estados Unidos, donde está empezando a pasar lo mismo. Está empezando a haber un mover del Espíritu Santo en las universidades en Estados Unidos impresionante. No lo han puesto en ningún noticiero, no lo han puesto en ningún sitio, pero está ocurriendo justo en este momento. Hay un mover del Espíritu Santo, hay una conspiración de Dios, por decirlo de alguna forma, impresionante. Y vemos esta historia y decimos, wow, en otros lugares. Ponme la siguiente foto, por favor. Esta foto para mí tiene, y para algunos de los que estamos en esta iglesia, tiene mucho significado. Estas son 2 personas. Manolo, que está aquí abajo, era un peregrino español que estaba haciendo el camino de Santiago. Manolo tuvo un encuentro con Dios. Tuve la oportunidad de trabajar con él en uno de los equipos. Un hombre servicial, un hombre que con un hambre de conocer de Dios. Era impresionante, interesante escucharlo orar, porque no venía con todo el andamiaje religioso. Y esto es reciente, ¿saben? No venía con todo el montaje religioso. Él a su manera oraba, buscaba a Dios. Y Manolo hace unos meses atrás partió con el Señor. Ya los del equipo de la Fuente Peregrino le dimos todo lo que le pudimos haber dado. Y sobre todo Natán, que lo discipuló muchísimo. Este hombre sabe ahora más teología que todos los que le ayudamos. Sabe más porque está viendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tuvo un encuentro con Dios en el camino de Santiago. Pero no solamente eso, el otro peregrino que aparece arriba, que le decimos Pepico, es la misma historia. Un peregrino español haciendo el camino de Santiago que ha tenido un encuentro con Dios. Y ahora es parte del equipo de los voluntarios que vienen con cierta frecuencia a servir en la Fuente del Peregrino. Y si me pongo a contar historias de lo que está ocurriendo en Ligonde, es impresionante. Yo le he dicho a varias personas cuando las llevo allí, prepárate porque no sabes lo que puede ocurrir aquí. En este lugar ocurren cosas así de repente, de momento. Yo una vez llevé a mis padres y de momento estando allí en una salita hablando con los peregrinos, de momento la presencia de Dios entra y todos los peregrinos empiezan a llorar. De momento, todos los peregrinos y empiezan a decir, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa aquí? Y allí todo el mundo nos tuvimos que poner a orar junto con los peregrinos. En aquel momento la presencia de Dios, el Espíritu Santo se está moviendo en el mundo, se está moviendo en las naciones. Y aquí hace varias semanas tuvimos una experiencia de sanidad impresionante, el poder del Espíritu Santo moviéndose en la iglesia. No había nadie orando, pero Dios estaba haciendo su trabajo aquí en la parte de atrás. Y ahora mismo hay personas aquí sentadas. No tengo autorización para decir nada, así que no voy a decir nada
privado ni personal. Pero hay gente sentada aquí que me están escuchando, que recientemente me han estado contando historias, diciéndome: yo estaba batallando con tal o cual cosa en mi vida, había tal o cual situación que yo no había podido superar y estoy venciendo y no sé cómo. Y yo le digo: por el poder de Cristo en tu vida, que está actuando dentro de ti, el tiempo de los milagros, el tiempo de las transformaciones no se ha acabado. Y se lo preguntan a Juan Carlos si quieren al final del culto, que unos años atrás el Señor le dio una provisión milagrosa, que el dinero se le multiplicaba en las manos para comprar una casa. Y no le digo que cuente la historia porque se nos pone aquí a llorar de nuevo. Bastante que lloró el día que la contó. El Espíritu Santo está moviéndose. Son los tiempos en que nos tenemos que unir a la agenda de Dios. Es tiempo de expandir el reino de Dios. Es tiempo de brillar en medio de nuestros enemigos. Es tiempo de conocer la palabra de Dios, conocer lo que ha sido establecido y cambiar, provocar cambios y transformaciones. Estas historias que estamos viendo pueden ocurrir en tu casa. Esto puede ocurrir en tu familia, puede ocurrir en tu vida. El panorama puede parecer humanamente devastador, pero Dios tiene un plan. Robert, puedes pasar por aquí. Vamos a orar en esta mañana. Cada cual aquí sabe qué es lo que está enfrentando. Cada cual aquí sabrá cuál es la situación en su trabajo, en su casa, en su vecindario, donde sea. Dios está por encima de las circunstancias, lo que estás viviendo. Las finanzas tal vez no llegan. Tal vez tienes que estar contando con mucho cuidado tu dinero para poder llegar a fin de mes. Tal vez el trabajo que estás buscando no aparece, los papeles no llegan. Puede haber muchísimas situaciones. Una situación de salud. Dios reina, Dios gobierna. Ese es el gran mensaje del libro de Daniel. Dios está por encima de todo. Es tiempo de aferrarte a la palabra. Es tiempo de aferrarte a lo que Dios ha establecido para ti. Es tiempo de saber cuál es tu identidad en Cristo y vivir a la altura de lo que es tu identidad en Cristo. Y es tiempo de brillar. Es tiempo de brillar. Levantamos nuestras manos al Señor. Padre, en tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, en tiempos duros, queremos cumplir tu misión en la tierra. Queremos cumplir aquello a lo cual tú nos has llamado. Para esta hora hemos sido puestos. Para esta hora hemos sido puestos. Este es el tiempo del Espíritu Santo. Nosotros queremos unirnos a la ola, unirnos al mover, unirnos a la conspiración del cielo. Señor, guía a cada uno de nosotros cómo podemos unirnos a tu movimiento en el mundo, cómo podemos provocar una revolución espiritual en la ciudad de Lugo. Señor, que este avivamiento que vemos que está ocurriendo en los Estados Unidos ocurra aquí y empiece en el altar de cada familia de esta casa. Que en cada grupo pequeño haya un mover, Señor, de arrepentimiento, de hambre, de pasión por ti. Señor, oramos para que cada líder de grupo pequeño, cada miembro de grupo pequeño puedan ver tu mano obrando poderosamente. Que veamos sanidades, que veamos conversiones, que veamos arrepentimientos. Señor, que veamos transformaciones. Queremos ver tu mover en la iglesia. Queremos unirnos a tu mover. Pon
deseo en nosotros ardiente, pasión, Señor, de ser parte de lo que tú quieres hacer. En el nombre de Jesús. Tal vez hay alguien aquí que no conoce a Jesús. Hoy has escuchado una palabra que habla de un Dios que es poderoso, de un Dios que va por encima de lo que está ocurriendo en este mundo. Un Dios que puede transformar, un Dios que transforma, no que puede, que transforma. Un Dios que sana, un Dios que cambia. Y habrán cosas dentro de ti que tú dices, esto parece imposible. Esta batalla, este pecado parece imposible. Jesús te invita hoy y te dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo quiero traer vida dentro de ti. Si hay alguien que no conoce a Jesús y que quiere hoy por primera vez entregar su vida al Señor, si quieres levantar tu mano y vamos a orar contigo. Muy bien, aquí hay una persona. Alguien más que no conozca a Jesús, que quiere entregar su vida. Veo varias manos levantadas, veo otra mano por aquí. Vamos a orar con estas personas. Señor Jesús, reconozco que te he fallado, reconozco que he pecado contra ti y que no merezco acercarme a ti, pero tú me das el regalo de tu gracia. Tú moriste por mis pecados, tú derramaste toda tu sangre en la cruz para que yo pudiera tener una nueva vida en ti. Yo acepto esa vida que tú me das y quiero que a partir de hoy tú gobiernes mi vida. Quiero ser como tú eres. Te entrego mi vida y quiero unirme a lo que tú estás haciendo en el mundo. En el nombre de Jesús.